Saludos, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado y ya con mallete en mano para comenzar nuestra disertación del día de hoy. Agradezco su sintonía y saben que nos puede seguir en las páginas de Facebook como Pastor Ricky Rosado o como Ricky Rosado y también en el Twitter como @apóstol Ricky. También puede seguirnos en la página de Facebook de Tribunal Cristiano TV, Tribunal Cristiano TV, y puede ver todos los programas que tenemos ahí, que ya hemos hecho con temas muy interesantes que le pueden ayudar a usted en la toma de decisiones de un voto informado o poder entender cómo operan ciertos issues que a veces la gente no entiende correctamente, pero que son muy importantes. Se encuentra conmigo ya el apóstol Walter Santiago del área oeste. Saludos, apóstol. Bendiciones, saludo a mis compañeros, al juez pastor Ricky Rosado y al padre Carlos Pérez Toro. Padre, saludos. Buenas. Saludos, pastor. Dios me lo bendiga a todos. Qué alegría poder estar aquí. Saludo al apóstol Walter y a usted, mi querido juez, pastor Ricky Rosado. Bueno, ustedes son mis fiscales, fiscal de distrito y fiscal federal. Eso crea un peso en uno. Sí. Oiga, voy a leer una noticia aquí que dice: España reforma la ley de aborto. Esto salió hoy en primera hora. Madrid, el gobierno español anunció ayer que reformará la actual ley de interrupción del embarazo del 2015 para que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con el permiso de sus padres. La modificación incluirá además el derecho a las formas más novedosas de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva, según avanzó en el Congreso la ministra española de Igualdad, Irene Montero. El objetivo del gobierno, dijo, es que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su cuerpo. Para conseguirlo, el Ejecutivo español de coalición de izquierdas que preside el socialista Pedro Sánchez derogará, oiga bien, los de izquierda, los socialistas, derogará la reforma introducida por el gobierno conservador del Partido Popular en el 2015, que estableció la obligatoriedad del consentimiento paterno en el caso de las chicas de entre 16 y 18 años que quisieran interrumpir su embarazo. La primera ley de aborto en España data del año 1985. Hasta entonces, la interrupción del embarazo había sido ilegal en el país. Bueno, wow. Siguen pasando las mismas cosas en diferentes lugares. Eso es, pastor. Ellos eligieron evidentemente ese gobierno, que es un gobierno en minoría, porque el gobierno socialista tuvo que unirse con este grupo de Podemos, que es un grupo de tendencia comunista, liberal, antirreligioso, visceral. Es un grupo realmente, es un grupo que es imposible todo diálogo social. Tienen una agenda ideológica clara, pero eso es lo que pasa cuando no se sabe elegir las personas adecuadas. Cuando se sigue insistiendo en elegir personas como el Partido Socialista Español o el Partido Podemos, que es la versión moderna del Partido Comunista Español, eso es lo que pasa. Evidentemente ahora están sufriendo las consecuencias de una propuesta de ampliación del aborto que será realmente de un alcance realmente, por decir así, demoníaco. Padre, en el 2015, el Partido Popular Conservador había logrado que no se pudiera practicar el aborto tan abiertamente y que una niñita, una jovencita, tenía que tener el consentimiento de los padres. Algo que se propuso aquí en el 950. En el 950. Y eso crea incongruencia. 950, pastor, que duerme el sueño de los justos,
en el Senado de Puerto Rico. No, y tendrían que erradicar lo nuevo. O sea, lamentablemente, si en una nueva extraordinaria no lo presentan, que no le veo vida, tendrían que volverlo a presentar nuevamente. Si la senadora revalida, volverlo a presentar nuevamente en la próxima sesión. La medida muere el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Exacto. La medida está viva. Evidentemente, por ser una decisión que solo le cuenta al Senado, hay acciones que el Senado puede tomar sin necesidad de una convocatoria por parte del gobernador. Por ejemplo, la destitución del gobernador de Puerto Rico, para ambas cámaras se pueden autoconvocar. En este caso es pasar por encima del veto y está a ley de un voto. Lamentablemente, todavía ese voto entre dos de los senadores que actualmente están, que es Miguel Romero, que es el candidato del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de San Juan, y el senador, ¿cómo que se llama? El nuevo senador Villafañe. Ambos son personas de tendencia liberal, tendencia más o menos como la de Podemos. Es decir, no pueden entender lo que significa que una menor de 18 años, no estamos hablando de persona adulta, una menor de 18 años tenga que tener el consentimiento de sus padres. La oposición visceral de estos dos senadores PNP, que son antilibertad religiosa, antiderecho de la vida, ambos. Y ahora uno va a la reelección, que es el senador Villafañe, y el otro va a la alcaldía de San Juan. Lamentablemente, es imposible conseguir un voto que no la hay. Porque aunque todos los otros, que sin duda son personas pro vida y no tengo la menor duda que votarían a favor, todos los otros son pro vida, estos dos senadores, lamentablemente, tienen una oposición visceral a todo lo que significa, ¿verdad?, de propuestas de libertad religiosa, propuestas pro derecho de la vida, del derecho fundamental de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que pasa cuando se eligen las personas inadecuadas. Yo espero que en mi país, cuando nosotros tengamos que elegir, no elijamos personas que sean consistentes con ese pensamiento, que es el pensamiento de Podemos, que es lo que estamos nosotros viendo, lamentablemente. Fíjate, alguien dijo los otros días que tratando de romper con el bipartidismo, que fue lo que quiso hacer España, se ha metido en ese problema mayor ahora, donde el socialismo y hasta las corrientes comunistas son las que están dominando allí, creando toda esa inestabilidad terrible que está pasando. Algo parecido está pasando en los Estados Unidos, donde el Partido Demócrata están entrando corrientes de ese corte socialista, Sanders, Ocasio, la puertorriqueña y varios más ahí en el Partido Demócrata, que están creando esa inestabilidad. Por eso es bien importante esa elección de Estados Unidos. Si Estados Unidos gira más a la izquierda y al liberalismo, ¿verdad? O si se mantiene en el centro, en la derecha, y siendo una nación conservadora, garantizando esos principios democráticos de firmeza. Por otro lado, también tenemos que estar pendientes de Puerto Rico, porque nosotros nos enfrentamos ya en pocos días a una elección, y las cámaras legislativas donde se hace la política pública pueden tener esa situación aquí en Puerto Rico. Podemos tener, perdimos a Walter. ¿Walter dónde estaba? No, es que no, se fue la cámara y de momento estoy diciéndole, me escuchan y me decía que el host me tenía que dar espacio, pero ya estamos aquí, ¿no? Yo pensé que habías ido al baño o algo así. No, jamás. Ya eso no está preparado para eso, pero quería comentar algo cuando ahorita estaba escuchando todo con una incongruencia con este asunto del liberalismo y todo esto. Es bien incongruente, y es lo que se trató de hacer aquí con ese proyecto 950, es que es bien congruente de que para tú comprar una cerveza tienes que ser mayor de 18 años, pero sin embargo que lo decides si quieres o no tomártela. Tienes que ser, y te piden un ID por ley, y están los anuncios en los colmados y donde quieras que por decir algo probablemente más sano. Sin embargo, tú puedes ir a donde con esa ley, y allá en España es igual, te piden ID mayor de 18 años.
perdón, menor de 18 años para comprar licores. Sin embargo, para poder abortar, tú no necesitas. Entonces, estas son las cosas que a veces ellos entienden que cuando hacen este tipo de proyectos y este tipo de leyes, están poniéndose al día, están a la vanguardia, que es la palabra que se utiliza, a la vanguardia de los tiempos, y lo que hacen es quedando cada momento más vez atrás. Y esto crea... Padre, perdóname, Walter, para ir en esa línea tuya, pero aquí en Puerto Rico también estamos por la libre. O sea, aquí una niñita puede ir a abortar. Sí, una menor bueno, de sí. edad, una menor de edad en Puerto Rico, no hay ninguna prohibición para que aborte, ni tiene que consultar a sus padres. Ese es parte de los problemas que tenemos nosotros y que se presta al abuso de menores. Pero aquí es por vacío legal, ¿verdad? Aquí es por un vacío legal. No porque la ley, no hay una ley que diga que puede. Exacto, porque la decisión del Tribunal Supremo en Puerto Rico, que es Pueblo versus Duarte, dice que es un menor de edad, el planteamiento es un menor de edad, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dice que mientras la legislatura no legisle, evidentemente las menores pueden abortar sin necesidad del consentimiento de los padres, que es parte de los planteamientos que están allí. Lamentablemente, el problema, o sea, lo triste de este caso, de que los menores en Puerto Rico, las menores, todavía puedan abortar y que estos dos legisladores no hayan podido entender que el problema no es un problema de derecho de la mujer a abortar, es el problema de un menor que puede ser abusado por adultos y precisamente porque no hay obligación de decírselo a los padres, la persona que abusa de ese menor podría utilizar los medios, es decir, una clínica abortiva, para que la prueba del delito desaparezca. Y esa menor, no hay forma de que sus padres puedan protegerla, ni la sociedad, porque las clínicas abortivas no tienen ningún interés de reclamar la intervención de sus padres, que cualquier médico en el ejercicio de su profesión podría, evidentemente, tener la obligación de pedir la intervención de los médicos. Padre licenciado, si tú nos puedes dar luz, el caso de Pueblo versus Duarte fue algo parecido. El caso de Pueblo versus Duarte, que es como la incorporación en Puerto Rico de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1973, que es Roe versus Wade. Ustedes se pueden imaginar, en Puerto Rico, o sea, en los Estados Unidos, hasta ese caso de 1973, los estados eran los que determinaban el alcance o no del aborto. Tenían absoluta libertad. Después del 73 se federalizó el problema del aborto. De hecho, Puerto Rico tenía de las leyes de aborto más grandes en toda la historia, en toda la nación americana. Nosotros éramos un paraíso para abortar de los Estados Unidos. De hecho, el primer pieza legislativa que se hizo para prohibir el aborto fue por parte de un legislador independentista, dicho sea de paso. ¿Qué salto ha dado el Partido Independentista de lo que era? Eso iba a decir yo. Él se llamó Felipe Esquera y propuso un proyecto de ley que hubiese prohibido el aborto en Puerto Rico. De hecho, el texto constitucional nuestro que dice que se protegerán los derechos, el derecho a la vida, etcétera, fue una enmienda que uno de los padres de la constituyente popular, dicho sea de paso, pidió a la Asamblea Constituyente que se añadiese ese elemento de la vida porque había que proteger a los niños que no tenían protección. O sea, que hasta nuestro texto constitucional, su intención era la protección de la vida. Lamentablemente, el caso de Pueblo versus Duarte es el caso de una menor de edad, menor de 16 años, que queda embarazada supuestamente, queda embarazada de un menor, ¿verdad? De otro joven, y el papá del menor es la que lleva a la niña a la clínica abortiva y el médico, sin importarle la condición de salud, etcétera, lo único que le dijo, bueno, esto tiene 3 meses, 100 pesos por mes, y lo pagó el papá supuestamente, porque nunca sabremos si era del papá o si era de otro, ¿verdad? Perdón, si era del joven o era de otra persona. La cuestión es
que la menor la llevan a abortar, el hermano del novio la lleva a abortar y cuando el procedimiento sale mal y mamá se entera de que la menor está en sala, que se había hecho un aborto, cuando la llaman de sala de emergencia y le dice, aquí tenemos su hija grave, tiene que venir. Mi hija, pero grave, ¿por qué? Porque se hizo un aborto, imagínense, se enteró, la peor pesadilla de un padre o de una madre es enterarse que su hija se está muriendo y enterarse que ya está está en proceso de agonía. De nuevo, yo no puedo entender que estos dos legisladores, que son de una mayoría conservadora y provida, porque todos los demás votaron a favor del proyecto y sobre todo Miguel Romero, después se añadió, ¿verdad? Hay que decirlo también en justicia, se añadió Villafañez, pero Villafañez está en contra de todo eso. O sea, evidentemente son los dos que son, como el caso de allá de Podemos, lamentablemente, son personas de izquierda en este sentido liberal que no entienden que aquí no es una cuestión. Ese proyecto, perdónenme que me extienda un segundo más, ese proyecto no prohibía el aborto, no era contrario al Estado de Derecho. Ese proyecto lo único que hacía, por primera vez en nuestra historia, era reglamentar la industria abortiva en Puerto Rico. Era lo primero, que están por la libre, se autorregulan. Hay una serie de, por decir así, de reglamentos, etcétera, hechos por el Departamento de Salud, pero eso es lo único. Esto iba a ser una ley en la que habían que rendir unos informes, un protocolo, etcétera. Lo segundo, prohibía el aborto de menores de edad, incluso con un procedimiento consistente con la jurisprudencia americana. Y dicho sea de paso, el senador Miguel Romero fue el que lo propuso, las enmiendas sobre ese procedimiento y que eran consistentes con el Estado de Derecho. Lo propuso, votó a favor y cuando se iba a pasar por encima del veto, le votó en contra, porque en el fondo... O sea, pero vamos a aclarar. ¿Quieren eso? En el primer round del proyecto, Miguel lo defendió y votó a favor. Lo defendió y votó a favor. Y él mismo hizo las enmiendas. Hizo la enmienda. Y ahora, él dijo en algún momento que él había tenido un voto explicativo. No. Él alegó después, porque le hicieron esa pregunta, que por qué había votado primero y él trató de maquillar la cosa. Él lo que dijo fue que él estaba esperando, su idea era que en el proceso el coso se hubiera muerto, ¿entiendes? Era un poquito su idea de fondo. Y entonces, porque él votó a favor, volvió el proyecto, el mismo proyecto que él votó a favor, con voto explicativo o sin voto explicativo, le votó en contra. Entonces, ustedes se imaginan, ese proyecto le prohíbe a los menores de edad. Tercero, si un niño nace vivo de un procedimiento de aborto, el médico tiene la obligación de salvarlo, utilizando los mismos parámetros que utilizaría un médico cuando es un procedimiento de nacimiento natural. Pero ahí quiero añadir que este pasado fin de semana, presidente Trump hizo una orden ejecutiva. La tengo aquí. En esa dirección. Para sí, si un niño... Aquí la tengo. Ok. La orden ejecutiva del presidente extraordinario en ese sentido. Que es casi... Entonces, pero termino lo de... Carlos, perdóname. Ajá. Para que me ilustre. Esa orden ejecutiva del presidente Trump, que es tan reciente como este fin de semana, ¿vendría a ser la segunda parte del proyecto 950? De alguna manera sí. Sería como la tercera parte de este tercer elemento, que es que si un niño nace vivo, el médico tiene obligación bajo consecuencias penales si no cumple con su deber. Lo que pasa es que esto es un poquito porque en muchas ocasiones, ¿quiénes son las que están en la sala de aborto? O sea, no hay una grabación de los sistemas, sino es la que está la mujer que va a abortar, el doctor y una enfermera. Por lo general, eso es lo más que hay en una clínica de aborto, que si la persona, o sea, es algo un poquito difícil porque como el procedimiento no se puede grabar, tú no sabes si el niño nació Bueno, como en todo procedimiento legal, hay que crear una cultura de parte de todos los que participan en esta industria para que ellos todos sean conscientes y fiscalicen unos a otros.
Walter tiene un Sí, punto ahí, pero también se han practicado abortos en hospitales. Y en No los es que los hospitales hay más abortos en Puerto Rico se practican en hospitales, y en, ahí en hay más personal. oficinas privadas y en clínicas abortivas. Y sí, hay un pero estamos caso, hablando en el personal cuando estás en el hospital es un poquito, es un lugar más abierto, pero cuando tú estás en clínicas abortivas, que por lo general está el abortista, la que va a abortar, el abortista, y a Pero, veces tienen un ayudante, sí, una pero enfermera fíjate ayudante. que el, Walter, padre, ajá. perdóname, Walter, estipulado lo que tú mencionas, pero es que hay un caso que el padre te va a ilustrar ya en breve, que ocurrió aquí en Puerto Rico en un hospital de una enfermera. Sí, que fue donde mí, a informarme lo que le había sucedido de que el niño nació vivo y se estaba moviendo. Y lo mataron. No, escucha, el niño nació vivo y ella se lo dijo al doctor, mire, doctor, está vivo. Respuesta del doctor, eso hay que eso se va a morir ahorita. Lo dejaron morir al pobre niño que había nacido vivo. A lo mejor era un niño que no podía sobrevivir, pero la ley prevé que tienes que tratarlo como tratarías un niño que nace normalmente. Si el niño no puede sobrevivir, tienes que atenderlo, o sea, no puedes dejar morirlo de frío, tienes que atenderlo, hidratación, alimentación, como harías con un niño en las Sí, eso lo mismas. dejaron como una cosa ahí, como una cosa, Como una como cosa, algo ahí, como algo ahí. Oye, quiero tocar un punto cuando hablaste históricamente de aquel Felio Pesquera, se llamaba José Luis Felio Pesquera, casualmente de acá de Mayagüez, y quien lleva el caso para lo que se era defender la educación religiosa y oponerse al uso de anticonceptivos, era algo contra fue el PAC. Ellos se unieron al PAC. El PAC surge en el 60. Sí, pero ellos se unieron al PAC. Cuando tú buscas la historia, tanto José Luis Felio Pesquera era el candidato a gobernador. y José Luis Augusto Perea y Salvador Perea se unieron a aquellos obispos de aquel tiempo. Ramón Luis Padre. O sea, imagínate, Ramón Luis Padre, Baltasar Corrada del Río, etcétera, eran miembros del PAC. Por para eso. que puedas imaginar que mucha de la camada que surge en el PNP surgió también en ese ambiente conservador del PAC. Es más, Feliu Pesquera fue el candidato a gobernador. Tal vez una de las dificultades de por qué el PAC no tuvo más impacto era precisamente porque una figura independentista conocidísima en ese momento histórico era el que estaba presidiendo el PAC. Me decía el cardenal Aponte Martínez, me decía, mira, Carlos, el PAC fue tal fracaso que en algunos pueblos ni el párroco católico había votado por el PAC. O sea que dentro de la iglesia había, por decir así, gente que no estaba de acuerdo con ese proyecto, por decir así, que los obispos impulsaron para dar causa al voto democrático católico. Oye, claro, hoy el partido lo comparan, el partido de César, lo comparan un poquito con el PAC de los 60, ¿verdad? Bueno, a veces los déjà vu se dan. ¿Ah? Los déjà vu se dan. ¿Déjà vu se dan? ¿Qué es eso? Déjà vu. No que a veces los déjà vu se repiten. Ah, ok, sí. Sin duda. Mira, ya que se están metiendo en santería y esas cosas así, déjame Pero ni el PAC ni el Proyecto Dignidad son santería. No, exacto. No eran creyentes, son creyentes cristianos. Mira, el déjà vu. No, déjà vu es algo que sucedió y vuelve a suceder. Sí. Pero yendo por la línea de España, de que tratando de romper no me saque de Puerto Rico, pastor, seamos profetas en nuestro país. Exacto. España, allá que se levante un jiquicosado y... No, de hecho, perdone, pastor, lo bueno de España es que tiene un partido que se llama Vox. Ese partido Vox es una historia interesantísima. Comienza con ser unos gatos de Andalucía y de algunos sitios que no tenían casi ni representación y se han convertido en la tercera fuerza que incluso desplazó a Podemos, los comunistas, los desplazó. En su primera elección llegaron tercero
después del Partido Socialista y del Partido Popular, que son los dos partidos principales. Sí, pero lo que, Y quiero, Vox lo que quiero traer es de una claridad sobre estos temas de creyente cristiano. Ellos lo tienen claro y precisamente demuestra que el español tiene una clara conciencia de que el creyente para el español es un elemento fundamental. Lamentablemente, la división de los partidos conservadores hace posible que estas tendencias liberales copen el poder, por decir así. Pero lo que yo quiero transmitir es lo siguiente. Diga, pastor bendito. La experiencia de España comenzó porque querían romper el bipartidismo y tratando de crear un nuevo fluir de democracia y de pensamiento, se metieron en lo que llamamos por ahí, en el refrán de Puerto Rico, en camisa de 11 varas. Aquí hay una filosofía de romper el bipartidismo en Puerto Rico. Uh-huh. Y yo sé que el bipartidismo de Puerto Rico no está el bipartidismo, porque en Puerto Rico hay dos partidos principales, pero han habido otros partidos y hay un partido independentista que, aunque no se inscriba, lleva años ahí teniendo participación en la legislatura y teniendo participación como partido. Yo les pregunto, en esta elección que se está llevando bien fuerte ese mensaje de romper con el bipartidismo, de que tienen que haber otras alternativas, que yo creo que no se va a dar. Yo no creo que ninguno de esos partidos emergentes ni el partido independentista gana la elección. Y la gana el PNP o el Popular todavía en esta elección. Pero vienen subiendo, vienen tomando fuerza. Lo que sí yo creo que puede pasar en esta elección, y quiero ver el punto de vista de cada uno de ustedes, es que un partido independentista o un partido como Victoria Ciudadana, que tiene 130 candidatos corriendo, y eso es mucho decir, aunque el partido independentista también tiene la misma cantidad, pero no lo pronuncia tanto porque no salen ninguno, solamente salen de Cámara y Senado. Y entiéndase Proyecto Dignidad, que también tiene sus poquitos candidatos, ¿verdad? En relación a los otros dos. Tendríamos una legislatura mixta con candidatos independientes, con candidatos de Victoria Ciudadana, con todo eso. Lo que pasa es que mira, es que la política de Puerto Rico es bien compleja. Voy a empezar, es bien compleja. Cuando digo que es bien compleja es por la siguiente razón. Aquí ha habido, cuando tú miras la historia, porque tú te tienes que remontar en la historia, obviamente de hace más de 40 años, 30, 40 años, cuando nace el Partido Nuevo Progresista, allá para el 60 y pico. 68. 68, ya el Partido Popular venía corriendo hacia unos cuantos años, desde el 48, 20 años antes ya venían con una fuerza. El Partido Independentista venía con desde mucho más hace tiempo. Y el Partido Independentista en muchas ocasiones sacaba mucho más votos que inclusive el Partido Republicano antes del PNP. Cuando tú miras eso, luego de eso los candidatos fueron subiendo y el único después a través de la historia, más que Rubén Berrío, fue David Noriega, que llevó al Partido Independentista a tener más de 100,000. Ese era su eslogan, más de 100,000. Y llegaron a tener creo que 105 o 115,000 votos íntegros en el partido. Hello, eso es mucho que decir. Ahora, ha ido minimizando porque estos partidos emergentes han tratado de buscar otras vertientes diferentes. Me explico. Victoria Ciudadana ha tratado de buscar el voto joven, pero a través del liberalismo, de formar un gobierno liberal, prostitución, marihuana, aborto, todo lo que realmente son protecciones en muchas veces. Mira, yo recibí un meme ayer que me estuvo curioso, fuerte, pero me estuvo curioso. Y el meme decía así el siguiente, decía, sí, tú eres dueña de tu cuerpo, y si tú eres dueña de tu cuerpo, ¿por qué no te saca la matriz? Fuerte. O sea, no quieres tener hijos, quieres estar por la libre, sácate la matriz, así evitamos el aborto. La cuestión es fuerte, pero a veces con este tipo de personas tú los ves
en los demás partidos. Yo estoy viendo ahora mismo a través de un canal de televisión History que están dando 20 años de la historia y había muchas cosas que se han estado dando, como los gobiernos tipo como derrocaron porque aquí lo de Ricky Rosselló fue un derrocamiento, donde el pueblo se levantó, pero también se levantaron los bochincheros. Y eso me crea a mí una preocupación. Ese no es el estilo de puertorriqueño. El estilo de puertorriqueño es sacarlo mediante el voto y eso podía crear algún tipo de precedente nefasto en la política. Y estos partidos, lo que pasa es que probablemente nosotros no vamos a ver de aquí a unos cuantos años que puedan surgir, porque la gente en Puerto Rico es bien práctica. Ellos prefieren abstenerse de votar. En esta elección tendremos una legislatura tan mixta que habrá gente de todos esos partidos en la legislatura, o todavía pero no, todavía seguirán dominando PNP y Popular. Habrá uno que otro de Proyecto Dignidad. Habrá uno que otro de Victoria Ciudad. ¿A quién tú crees que puede llegar de Proyecto Dignidad? Esta muchacha Joan Rodríguez tiene Joan Rodríguez Bebe, ¿verdad? Joan Rodríguez Bebe tiene posibilidades de salir del Partido Nuevo Progresista. Tiene mucho, puede haber una legislatura mixta. Es más, pudieran estar hasta a punto de colgarse los del PIB. Bueno, por darle el break a los demás, porque la gente se ha dado cuenta que el PIB lo que tiene es una machinita. Bueno, yo evidentemente no entro, ¿verdad? Y es legítimo, ¿verdad? Sobre la evaluación de los partidos, pero sin duda, esta elección es atípica en muchas cosas. Sí. Yo no creo que va a haber una, como la tuvo el PNP en el 2016, que fue una mayoría, ¿verdad? Absoluta, por decir así, y hubo que aplicar la ley de minoría. Yo creo que lo que le llamaban copo. Sí, yo creo que va a ser una legislatura en la que va a haber un partido que va a ganar por pluralidad en la legislatura. Van a tener que hacer alianzas porque puede ser que nos encontremos de que los partidos van a tener que intentar buscar alianza para tener un presidente. O sea, los partidos mayoritarios, a lo mejor no, pero puede suceder eso, tanto en Cámara como en Senado. Yo creo que hay una gran posibilidad de que otras figuras de estos partidos emergentes puedan participar. Yo creo que Victoria Ciudadana, como el partido, tiene candidatos que son atrayentes a ciertos sectores, ¿verdad? Victoria Ciudadana, sin duda, tiene candidatos que son atrayentes a los sectores liberales del país. ¿Cuánta fuerza tendrán estos sectores? Ahí es que yo no lo sé. Y les pregunto, lo que ocurre es que, aunque no es menos cierto que hay personas atrayentes, están todos pescando en la misma pecera. Bueno, depende quiénes son los que pescan. Porque, por ejemplo, el candidato independiente pesca en la misma pecera, porque él es tan liberal, como las personas de Victoria Ciudadana. Ellos pescan en la misma pecera. Como la persona del Partido Independentista. Y como la persona del partido. Ellos, ahí hay una batalla interesante. Y como algunos de los que están corriendo en el Senado del Partido Popular. Eso es así. Como algunos, ¿verdad? Como puede ser. Bueno, aquí algo se dio parecido en el cuatrenio del 80 al 84 con aquel pacto Viera-Colbert. Sí, pero aquel pacto era entre los dos que mandaban en el país. Y era un pacto interno en la cual Colbert pues hizo alianza con los PNP para alternarse la presidencia con Viera Martínez. Pero aquí va a haber una cosa, y usted lo dice muy bien, algunos candidatos del Partido Popular son tan liberales como lo que son Victoria Ciudadana o es el señor Vargas Dividot, ¿verdad? Que evidentemente ellos van a casar en la misma pecera. Hay otros candidatos. Un Vega Ramos o la instancia de que se legalice la droga. Sí. Y tienes un Villafañe en el otro lado. Tienes un Vega Ramos, tienes un Villafañe en el otro lado. Pero tienes sin duda Villafañe. Yo no creo que Willy llegue tan lejos. Bueno, no puede llegue tan lejos.
Digo, como legalizar la droga. Pues no, yo no lo sé. Pero yo no pongo las manos en el fuego. Sí, Por lo menos no. No, yo no pongo las manos en el fuego. Ni el cuello. Tiene ya un proyecto que es casi como una de las versiones de la Cámara Federal demócrata, que infringirá los derechos de libertad religiosa bueno, sí, en cuestiones hasta privadas. Por lo tanto, sí. él, recuerde, yo siempre he dicho que en nuestro país hay lo que yo llamo el partido transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de los partidos, hay gente que coincide, aunque estén militen en partidos diversos. Por ejemplo, para dar un ejemplo para que me puedan entender, el que presidió el Partido Popular, ¿verdad? El Senado de Puerto Rico, que es Batia, coincide completamente con la senadora que renunció para ser la secretaria de gobernación de la gobernadora, Zoela Boy. Ellos dos piensan iguales sobre estos temas liberales, aunque militan en partidos distintos. Los dos son... Y párate, te faltaron dos componentes de ese equipo, que fue Dalmau y fue Vargas Vidó. Sí, no, pero yo quiero decir... Los cuatro fueron coautores del proyecto. Sí, no, y los cuatro militan en ese partido que yo llamo transversal, que va más allá de la estructura de los partidos. Hay otros que también son conservadores. Nuestra senadora Keren Riquelme es como la senadora Brenda Díaz Raras o como la candidata Joan Rodríguez Bebe. Ellos tres, aunque militan en partidos distintos, sin duda, en las cuestiones de valores y principios, de un ambiente de la diversidad donde el creyente tiene espacio, las tres representan esa tradición noble del conservadurismo puertorriqueño que sin duda ya militan en varios partidos en nuestro país. Pero, o sea que uno dice, no, porque Victoria Ciudadana, pero es que hay gente que piensa igual que lo que piensa el senador Villafañe, o sea que son casi como si militasen en el mismo partido, evidentemente, haciendo las distinciones que, claro, el senador Villafañe tiene otras ideas sobre otros elementos particulares, ¿verdad? Que él piensa, distinto a lo mejor de la radicalidad que puede ser de un Vega Ramos. Pero en tema, nos sorprendería que en estos temas de libertad religiosa, derecho a la vida, derecho fundamental de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores, Villafañe piensa lo mismo que Vega Ramos. Los dos militan en ese partido transversal. ¿Qué le ha parecido este tema que llevó como casi 10 días? Yo creo que ya como que comenzó a descansar un poquito de ayer para hoy, pero las 20 definiciones que hay sobre el género y sobre la equidad y sobre la perspectiva y la ideología y todo eso que se ha formado, que lamentablemente ha hecho que muchos de nuestros políticos no dominen el tema, se han enredado más y dicen una palabra y la definen de otra manera. ¿Qué le ha parecido a ustedes el saldo político de esto? ¿A quién le quitó, quién le benefició, quién le hizo daño? Bueno, hay sin duda alguna, le hizo bastante daño a Charlie, porque empezó con este vaivén de sí, que no, que si hay que sacar la sexualidad, que si hay que ponerla, que hay que quitarla. Entonces, ¿quién le hizo daño? ¿A quién? A Charlie, específicamente a Charlie. Para mí, digo, es mi forma de ver las cosas, porque un poco más este tema lo domina César dentro de por tantos años que estuvo trabajando con esto, conoce los términos, que no lo pueda probablemente ejecutar como tiene que ejecutarlo, articularlo de la manera correcta, pero el que más conocimiento tiene, por decirlo así, porque nosotros inclusive hemos trabajado con él en el pasado, sobre estos temas. Nuestra, ¿verdad, Juan? Sí, era parte fue parte de Puerto Rico por la familia mucho tiempo. Uno tiene que siempre reconocer las raíces de dónde sale. Yo soy del campo, ¿sabe? Por si acaso, pero me recorto en el pueblo. Amén. Mira,
Y tú nunca llegas a tus raíces, ¿verdad, Walter? No, jamás, jamás. Deja de estar metiéndole leña al fuego. Al debate. Eso no es de Dios, eso a Dios no le agrada. Pero mira, yo creo que dentro de muchas de las cosas, la gente no le gusta ver esa indecisión. La gente, mira, tú puedes decir un embuste bien articulado y puede ser el paquete más grande del mundo, con el paquete más grande del mundo, y usted lo articula, usted lo elabora y la gente te lo compra. Pero mira, Walter, perdona que yo aquí meta la cuchara. Yo difiero de ti, y aunque concurro, y te voy a decir por qué. Yo no creo que el tema de Charlie en el uso de una terminología en la cual él intenta decir con términos que no son correctos, pero exacto, que uno va leyendo que las inquietudes de fondo, cuando él dice, la perspectiva de género no tiene que ver con sexualidad, la que yo voy a proponer. Cuando él dice, los padres se les va a consultar, no será una decisión de la escuela, no será una decisión del gobierno, no será una decisión de la legislatura, serán los padres, la escuela, la comunidad escolar y los grupos. Él habla de grupos religiosos, etcétera. Sin duda, nuestros políticos tienen un problema terminológico porque no entienden el alcance de lo que significa la perspectiva de género, porque algunos de los que lo proponen en nuestro debate público, que son de tendencia liberal y que legítimamente están debatiendo sobre estos temas, no clarifican de manera consistente con lo que el término perspectiva de género significa. No digamos nada, el candidato por el Partido Nuevo Progresista, a diferencia del candidato Charlie, él ha dicho que se va a hacer un programa por parte de la escuela. Segundo, que no hay que consultar a la legislatura sobre ese programa que se va a hacer de la perspectiva de género. Y ha dicho que un poco se le va a pedir la opinión, consulta a lo que son los padres, los que tengan interés, etcétera. Una consultita de estas de pasado por agua. Bueno, a ver qué dicen, ¿verdad? Pero la decisión. Pero padre, eso lo entiendes tú. Pero en la forma mediática exacto, que lo manejó Charlie. O sea, exacto. Pero déjeme, acuérdate que yo lo estoy viendo como yo lo estoy viendo. Tú difieres de mí porque tú conoces. Claro, no, tú eres ducho en el tema. Yo también lo conozco. Ricky también lo conoce. Sí, pero déjeme terminar el punto. Pero yo no estoy diciendo como lo ve el pueblo. Sí, no, pero en el punto de Pierluisi, pero es obligación nuestra clarificar. Pierluisi además añade que la enseñanza de la perspectiva de género incluye la orientación sexual, así lo dijo en Jugando Pelota Dura. ¿Por qué? Porque hay que enseñar a respetar. Padre, se reunió con el sector de fe para aclarar sobre el tema y tiene el mismo problema, admitió en la reunión. Yo no domino las definiciones ni el tema, yo quiero esto, no quiero aquellos libros que se hicieron de la sexualidad, eso no va a estar en mi administración. Y reafirmó que sí, conoce que la ley enfatiza que los padres tienen la autoridad para decidir sobre los hijos. Yo pienso que el tema todavía no se ha acabado. Yo creo que lo han dejado descansar unos días. Y yo creo que en el debate ese de Telemundo, que es el último, va a volver a salir el tema. Sí, eso va a volver a salir porque ha sido un tablón, ese es el talón de Aquiles. Claro, yo espero que en el caso de los dos candidatos principales, Pierluisi tiene una página donde él pone lo que es su proyecto escrito. Si dijo allá reunido con un grupo que que yo no quiero, que no pienso, padre, yo espero que lo ponga tan escrito. La plataforma va a salir, termina mañana la elaboración final de las vistas que han hecho y ya la van a sacar la semana que viene. O sea que la plataforma, tenemos. En el próximo programa que vamos a estar grabando, la vamos a tener para discutir. Vamos a tener para la plataforma discutirla. Ahora, esa página desaparezca. Yo voy a discutir algo. Mira esto, y quiero ser. Muchos de estos candidatos, y vamos a hablar de los dos candidatos, tanto Charlie, los dos candidatos principales.
vamos, tanto Charlie como Pierluisi, tanto ellos, ellos saben, ellos se han reunido con los sectores de fe y se han reunido inclusive con personas que tienen el expertise y el conocimiento en esos temas. Entonces yo creo, y ellos son personas de conocimiento. Pierluisi es abogado, el otro lleva 20 años trabajando como alcalde, más es un administrador, conoce. Yo creo que cuando uno no conoce un tema, por ejemplo, yo no sé de leyes, pues ¿a quién yo consulto? A Carlos Pérez Toro o a cualquier otro abogado. Mira, y tú sabes que lo he hecho, te he escrito, mira, que tiene que ver esto, porque no domino. Entonces, para yo, como decimos acá, para no tener que meter las patas, entonces uno habla, toma unos talking points de alguien que sabe, no te vayas por aquí, esto es aquello, esto es lo otro. By the way, a todos los que están viendo esto en Facebook, en la página de Puerto Rico por la Familia, ya hay unas definiciones que se colocaron para que el pueblo de Dios se oriente y sepa de qué es lo que se está hablando y no crea todo lo que dicen por ahí, ni crean los pajaritos preñados. Mira, el problema de los dos candidatos principales, Pierluisi ya dijo lo que pensaba. Vamos a ver si la plataforma y en su último debate clarifica los puntos que ha dicho. De los dos principales, él ha hablado con claridad qué es lo que quiere y cuál va a ser el procedimiento. Como yo he dicho, a los papás, según la ley 84 del 2017, a los papás no se les consulta, se les pide permiso, dice la ley. Pero vamos a ver, yo espero que en esos conversatorios que ha tenido Pierluisi, ojalá que públicamente sea consistente y se aparte de lo que ha sido su línea. En el caso de Charlie, que tiene por decir así, un partido que es bastante de tendencia liberal, siempre lo ha sido tradicionalmente, hay gente conservadora, como es obvio, y un partido de centro que a veces tira centro izquierda, él parece que está tirando centro derecha. En sus expresiones sobre este tema ha sido más claro, aunque ha utilizado una terminología que no es. Lo que pasa es que en el caso de él, a veces parece que dice que sí, pero dice que no. Entonces ahí donde está, es sí, pero no, pero todo lo contrario. Ahí es que está el problema. Cada vez que habla, aunque sea con errores terminológicos, él insiste en estos puntos. Primero, no va a ser una imposición ni del gobierno, ni una imposición de la escuela, ni de la escuela, ni de la legislatura. Se va a consultar a los padres. No solo se va a consultar a los padres, no puede ser sobre sexualidad, tiene que ser sobre equidad. Pues, ¿Cómo eso se va a plasmar? No lo sé. Y dijo eso y salió su legislatura popular sometiendo el proyecto ya de perspectiva de género. Sí. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros veíamos los muñequitos cuando chiquitos, que estaba y en este lado estaba el diablito y en este lado estaba el angelito? Eso era Gazú pues no, Gazú no. Salía el diablito y el angelito. Lo que pasa es que muchos de ellos están escuchando nada más que una voz. Pero sin embargo, fíjate, el proyecto que ellos han sacado sobre el particular, que es un proyecto que sin duda tiene cosas deficientes y así se lo indiqué a algunos de ellos que los vi. Sin embargo, insiste en lo que nosotros podríamos decir en la ley misma, que los padres van a ser consultados. Y ese elemento para mí es clave. Claro que los padres van a ser consultados, pero primero va a estar CABE, Matria y todos ellos. Y al final, no es así. El proyecto de ley no es así. Y es un proyecto que yo insisto, me suscita más preocupaciones que ahora. Ahora, es bien importante. La clave en todo esto, la clave son los papás. La decisión sobre qué tipo de educación, de sexualidad y afectividad, dice la ley 84, utiliza esta frase, exclusiva de los padres, cosa que yo le aclaré al sector popular, que tienen el proyecto de ley tiene que ser consistente con esa ley 84, que ese proyecto en concreto lamentablemente no lo es, aunque tienen unas inquietudes que son legítimas.
vamos a ver cómo queda conforme a esa legislatura y así sabremos si hay espina dorsal. Yo le agradezco a ambos, ¿verdad?, su aportación. Ya el tiempo ha llegado a su final aquí en el Tribunal Cristiano. La gente nos puede seguir en el Facebook como Tribunal Cristiano TV para que vean toda esta serie de discusiones que tenemos que le ayuda a tener una posición más informada. Gracias, mi querido licenciado y padre Carlos Pérez Toro, apóstol Walter Santiago. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios los bendiga.